levántate y resplandece, porque la gloria de Dios hoy ha llegado sobre ti. Paz de Cristo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, y estamos en un programa más de Levántate y Resplandece. Hoy día es un bello día aquí en Torino, con sol, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos por este día, Señor Jesús, empezando con una oración para que tú puedas guiar este programa, Señor Jesús. Que no seamos nosotros, Señor, que no sea nuestro hablar ni nuestra razonamiento humano, sino que sea tu palabra verdadera, Señor, que por tu poder del Espíritu Santo guíes este programa, Señor Jesús. A tu nombre, gloria, Padre Santo. Yo te agradezco, Señor Jesús, por este día, Señor, por mi familia, por mi vida, por la vida de quienes están escuchando este programa, Señor. Que tú bendigas, Señor, que tú bendigas sobre todo con tu palabra, Señor, que abra su entendimiento y su razonamiento humano, Señor, y pongas tú, Señor, tu semilla de vida, Señor. En el santo nombre tuyo, Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén. Amén, Paz de Cristo. Con ustedes la hermana Flor. Les quiero compartir el libro de Gálatas del capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. Muchas veces nosotros, y escuchamos tantas veces, yo creo que ustedes han escuchado esta palabra, fanático. Fanático. Hay distintos tipos de fanático. Ojo, tengamos en cuenta esto. Una cosa es ser fanático de Cristo, de su palabra, y otra cosa es ser fanático de la violencia y del exprimir con mis conceptos quizás de ser humano, de intelectual, de filósofo, y poder exprimir con violencia estos conceptos. Yo quiero poner un ejemplo muy práctico y sencillo, ¿no? Muchas veces vemos nosotros a tantos hinchas de tantos equipos como el Barcelona, seguramente el Real Madrid, del River Plate, de la Alianza Lima, de la Juventus aquí, o del Napoli aquí en Torino, en Italia. La gente sale, si ustedes ven en los estadios, salen y gritan, se quitan el polo, se desnudan y dan el todo por su equipo, sin vergüenza alguna, ojo. Pero muchas veces las personas cristianas que quieren dar a conocer la palabra de Dios con un énfasis mucho mayor, tantas veces se le tilda como fanáticos, porque son apasionados de su palabra. Y en este verso que hemos dicho, que mi esposa ha leído, la palabra de Dios es clara. Dice que ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí, ¿no? En el capítulo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es por eso que muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, ser fanáticos en el buen sentido de la palabra de Dios. Porque la carne es dura a morir, ¿no? Aunque no es nada fácil que nosotros hagamos morir la carne, dada nuestra condición humana. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. Cuando decimos que un cristiano puede ser fanático, es porque debemos aceptar el sacrificio de Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador.
Él es el único. En su nombre, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, recién podemos ser llamados hijos de Dios. Y cuando aceptamos nosotros estos, estamos literalmente diciendo que renunciamos a las viejas costumbres, a los viejos hábitos de este mundo, para seguir al único Salvador, a quien ha venido a salvarnos. Significa que no es una cosa obligatoria, sino que uno debe ir de su propia voluntad, ¿no? Y Dios tantas veces quiere librarnos del morir eternamente, del castigo eterno, de ir al infierno por todas las cosas que hemos hecho y que ya venimos con el pecado original de Adán, ¿no? Y es por eso que Jesús viene aquí, en su perfecto estado de Salvador y Cordero, para darnos la vida eterna. Él ha llevado todos nuestros pecados a la cruz. Y quisiera decirles que muchas veces nosotros, el fanatismo que existe en el pueblo de Dios, muchas veces se da porque uno quiere ir al pie de la letra, como la palabra de Dios dice, obedecer al pie de la letra. En Juan capítulo 10 verso dice, encontramos que el Señor nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengamos vida y para que le tengan en abundancia. Ahora bien, muchos usan estos versículos para hablar acerca de la prosperidad y del dinero y de las posesiones materiales, que también Jesús quiere que tengamos, pero en realidad es que estos versículos no tratan nada de eso, sino que más bien Él dice que cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, entonces recibimos el gozo y la paz que Él nos da. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, recibimos convicción de nuestras acciones y somos conducidos al arrepentimiento. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, dejamos de juzgar y condenar según nuestra propia interpretación errónea o la interpretación de algunos hombres que han torcido la Escritura para manipular y controlar al pueblo. Y el fanatismo de Dios es el fanatismo por su palabra, por su amor, por la bendición que Él nos ha hecho a nosotros de salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Un proverbio al día te da sabiduría. El proverbio del día se encuentra en el capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra de Dios, si yo estoy llena, como hablaba anteriormente mi esposo del tema del fanatismo en la introducción, o sea, si yo estoy llena del Señor, yo estoy apasionada de su palabra, si yo soy obediente a su palabra, yo vivo en mi fe en Jesucristo, lo que yo soy, lo que yo tengo dentro de mí, eso es lo que yo transmito. Y tengamos presente que Jesucristo dijo que nosotros que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos suyos. Y si yo por hablar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, soy fanática, pues gloria a Dios. Un proverbio al día te da sabiduría.
sembrando semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy buenos días, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Ya estamos en un programa más de Sembrando Semillas de Vida. Hoy día estaremos viendo: Jesús es la resurrección y la vida. Hoy día estudiaremos 3 milagros que prueban que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la fuente de toda vida, quien hace respirar a cada una de sus criaturas. Si somos, vivimos y nos movemos, es gracias a Él. Veamos el libro de Juan en el capítulo 1, el verso 4. Dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 11, verso 25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Veamos el milagro de resurrección que Jesús hizo a la hija de Jairo. Si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 8, verso del 40 al 56 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo:
muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, este milagro aconteció en Capernaum. Una gran multitud rodeaba a Jesús cuando él estaba ahí, cuando el hombre principal de la sinagoga, llamado Jairo, vino a él con la noticia de que su única hija de 12 años estaba enferma y a punto de morir. Jairo se postró a los pies de Jesús, implorando que fuera hasta donde su hija y la sanara. Mientras Jesús iba con Jairo, trajeron otra noticia. La niña había muerto. Cuando llegaron a la casa, Jesús dijo a los que tocaban flautas y hacían alboroto: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Al oír esto, la gente se burló de él. De todos modos, Jesús hizo retirar a todos excepto al padre y a la madre, y 3 de sus discípulos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Entraron en la habitación donde se hallaba acostada la niña. Jesús la tomó por la mano y dijo: muchacha, levántate. Inmediatamente su espíritu volvió a ella y se levantó y comenzó a caminar. Entonces Jesús ordenó que la alimentara. Ahora aquí vemos 3 cosas. Primero, aprendemos aquí que si Jesús no fuera la resurrección y la vida, jamás podría haber hecho este milagro. Vemos también y aprendemos que para Jesús la muerte física es solamente un sueño. Dijo, no está muerta, sino que duerme. Tercero, es que algunas veces la multitud se vuelve un impedimento para la manifestación del poder milagroso de Dios. Por eso Jesús tomó solamente a 3 de sus discípulos. Ahora, veamos otro milagro que hizo Jesús, otra resurrección, cuando resucitó al hijo de la viuda en Naín. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 7, verso del 11 al 17, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, este milagro aconteció fuera de las murallas de Naín, ciudad cercana a Capernaum. Hacia el atardecer, Jesús venía aproximándose con una gran multitud de seguidores gozosos por todos los milagros que había visto. Entonces se encontraron con una multitud totalmente diferente. Una procesión de gente triste encabezada por una viuda, una madre desconsolada que acababa de perder a su único hijo. Detrás, una multitud de mujeres que se lamentaban, y finalmente un grupo de hombres
cargando un féretro. El féretro era una canasta tejida con mimbre y en él se hallaba el joven con la cara expuesta. Todas las esperanzas futuras de la viuda se había ido con su único hijo. Muerto él, ella quedaba abandonada, en una situación aparentemente sin solución. Jesús tuvo compasión de aquella desconsolada madre y le dijo: «No llores». Detuvo la procesión, se acercó al féretro y le tocó. Esto significa contaminación del peor tipo. Y seguramente todos los presentes se horrorizaron. Pero Jesús no prestó atención al miedo supersticioso, sino que alzó su voz diciendo: «Joven, a ti te digo, levántate». Inmediatamente el joven se levantó y fue entregado a su gozosa madre. El joven comenzó a hablar. ¿Alguien puede imaginarse lo que habría dicho? Este es otro milagro que prueba que Jesús es la resurrección y la vida. Y también nos dice que Jesús no puede contaminarse ni con la tristeza ni con la muerte, y nos enseña que nosotros debemos manifestar compasión y consuelo a los que sufren con toda prontitud. Otro ejemplo de resurrección es cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. Estudie el capítulo 11 de Juan y aquí encontrará uno de los milagros más destacados de nuestro Señor Jesucristo y probablemente el último de su ministerio público. Betania era una aldea ubicada muy cerca de Jerusalén. Aquí vivían 3 amigos de Jesús: Lázaro y sus 2 hermanas Marta y María. Jesús había sido huésped de ellos varias veces y los amaba mucho. Jesús y sus discípulos se encontraban junto al río Jordán, a varios días de viaje a pie de Betania, cuando fueron informados de que Lázaro estaba muy enfermo. Pero Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Luego permaneció donde estaba otros 2 días. Cuando Jesús habló de regresar a Betania, sus discípulos trataron de impedírselo debido al peligro, pues sabían que la vida de Jesús estaba amenazada en Jerusalén y sus alrededores. Jesús, de todos modos, fue a Betania, aunque sabía que Lázaro ya había muerto. Encontró a su amigo enterrado y la casa enlutada, llena de gente. Marta salió al encuentro de Jesús, pero María se quedó en casa. Marta reprochó a Jesús por no haber venido antes. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». El cuerpo de Lázaro ya había comenzado a descomponerse, pero esto no fue obstáculo para la compasión y el amor de Jesús. Jesús lloró. El cuerpo de Lázaro estaba bien envuelto en una mortaja. Jesús, muy apesadumbrado, ordenó que retiraran la piedra que cubría la entrada de la tumba y exclamó en voz alta: «¡Lázaro, ven fuera!». Entonces el que había muerto salió con sus manos y pies atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: «Desatadle y dejadle ir». Lázaro fue recibido de vuelta con vida y buena salud, para gran alegría de muchos. Jesús tardó en ir a Betania, y aquí hallamos una importante lección. Algunas veces Dios hace mucho más por nuestra fe, haciéndonos esperar que concediéndonos inmediatamente lo que pedimos. Por otra parte, la fe de Marta se concentró en el pasado
si hubieses estado aquí, le dijo. Pero Jesús le respondió, yo soy. Jesús no es un Dios milagroso del pasado, sino el Dios que siempre está presente. Para cualquier necesidad presente, Jesús siempre es suficiente, incluso cuando se trata de resucitar muertos y algo más. Antes de este milagro, Jesús oró. Aquí vemos el claro contraste entre la naturaleza humana de nuestro Señor y su divinidad. Como hombre, Él se entristeció y lloró, pero como Dios ordenó la resurrección de Lázaro. Hermano, amigo radioyente, Jesucristo es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, ciertamente veremos la gloria de Dios. Jamás dudes de Él, ni de lo que Él es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Juan capítulo 11, verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes y será hasta un próximo programa de Sembrando Semillas de Vida, Dios mediante. Sembrando semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, mis hermanos, ya estamos llegando a la parte final de este programa, que haya sido de bendición para sus vidas y será hasta un próximo programa de Levántate y resplandece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Amén, paz de Cristo. Resplandece, pues ha venido tu luz. ¿Cómo? Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios hoy ha llegado sobre ti. Sobre ti la gloria. Levántate y resplandece. Aleluya. Hey. Conmigo. Resplandece, pues ha venido tu luz. Escúchalo, resplandece, pues ha venido tu luz. Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarás en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. El Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un buen día. Paz de Cristo.